Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes, se viene continuando con nuestra programación para este día, pues tenemos el privilegio de la apertura de un nuevo segmento. Este nuevo segmento va a ser muy edificante, al igual que todos los que tenemos, pero yo creo que cada uno tiene su toque esencial, su toque especial. ¿Por qué? Porque pues cada persona que está allí es el que se dedica, es el que dona su tiempo y eso es algo que debemos valorar y que yo valoro bastante, que me imagino que cualquiera de nuestros oyentes tienen la misma posición. Así es que bueno, no voy a hablar más, y vamos a dejar con nuestros invitados en el día de hoy. Angélica, para que nos presentes el profesional para este día. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Gracias. Rafa, hola. Gracias a todos nuestros seguidores, a quienes se están conectando en este momento. En Sembrando Palabras de Vida, sabemos que cada vida tiene un propósito y por ello hemos, como bien comenta Jorge, aperturado este tiempo, un tiempo al cual hemos titulado Caminando con Jesús y al cual, bueno, pues más que nuestro invitado va a ser quien va a presidir este tiempo, que nos va a compartir. Y es un hombre, es un varón de Dios, un varón que ha caminado con el Señor, sigue caminando con nuestro Señor Jesucristo y bueno, en él hemos aprendido mucho. Muchos años ha servido al Señor junto con su familia, sus hijos, han sido una bendición para mi vida y para muchas personas que los conocemos, que estamos cerca de ellos. Tienen una atención muy personal con cada uno, se acercan al corazón de cada persona y no dudo que en este tiempo así será para la vida de cada uno de nosotros. Así es de que no quiero quitar más tiempo y quiero presentarles a Rafael Pando Cerón. El día de hoy, el tema que él nos va a compartir o que nos va a enseñar es la compasión de Jesús. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias y buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta tarde. En lo particular, pues estoy muy contento por la invitación y porque voy a hablar de Jesús. Siempre que tengo la oportunidad de hablar de Jesús, pues es algo que edifica mi vida y seguramente va a edificar la vida de cada uno de los que estén aquí en la transmisión. Y bueno, creo que lo más seguro que tenemos en esta vida es caminar con Jesús. Por eso es que siempre ha sido mi tema. Y hoy quiero hablarles en particular de lo que Jesús nos enseña acerca de la compasión. Es algo que siempre me ha impactado mucho, la forma como la sensibilidad que tiene Jesús para ver a las personas, no por su apariencia externa, sino por su condición interna en el corazón y por las necesidades que solo Jesús puede ver. Entonces, yo espero que también Dios hable a sus corazones. He estado orando por este tiempo y pues hemos dejado esto en las manos del Señor para que pues nuestro conocimiento esté atento, pero sobre todo nuestro espíritu reciba la palabra de hoy. Entonces, en realidad el término compasión, la definición normal en un diccionario es más allá que ser sensible a una necesidad, es sentir esa necesidad tal como la está sufriendo otra persona. Y pues en este mundo, decía Jesús, pues siempre tendremos aflicción, pero tenemos a Jesús. Él ha vencido al mundo y creo que podemos aprender mucho para ser como Jesús con este aspecto de la compasión. Eh, pues siempre habrá áreas de oportunidad mientras estemos en este mundo. Decimos que algunos tiempos son complicados, pero la verdad que Jesús nos dice que siempre habrá aflicción en este mundo, pero que confiemos en Él y que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos del reino espiritual. Así que, pues no hay duda que vivimos tiempos complicados. Nos está tocando padecer una pandemia que nadie imaginó, que afecta a todos, ricos, pobres, chicos, grandes, de una nacionalidad y de otra, de una parte del mundo y de otra. Y son tiempos difíciles, son situaciones que nos afectan
y que van más allá de nuestras capacidades para resolverlas. Y pues son también tiempos de oportunidad para confiar en Dios. Esta pandemia nos ha puesto en algunos momentos contra la pared y no hay nadie que pueda decir que está exento. Pero simplemente sin esta pandemia, pues el vivir en este mundo, al ver las noticias, caminar por la calle, ver la situación de las personas que están sufriendo por diferentes circunstancias, pues simplemente vivir en este mundo lleva a las personas a enfrentar situaciones difíciles o complicadas. Y es ahí donde Jesús nos enseña en su corazón cómo bendecir o cómo reaccionar a las necesidades de las personas que tenemos enfrente. Pues la verdad que una tendencia natural que tenemos como humanos o como personas es opinar. Cuando alguien está en una situación difícil, complicada, pues podemos opinar o a veces hasta juzgar por qué está en esa situación. Y podemos pensar que es producto de, que es consecuencia de sus acciones y pudiésemos pensar muchas cosas acerca de las personas, pero lo que podemos ver en Jesús es que no hay opinión acerca de por qué esa persona está en esa situación, no hay juicio, sino simplemente hay un corazón dispuesto a amar y a satisfacer la necesidad de las personas. Y por eso me encanta Jesús, por los ojos del amor a través del cual ve a las personas. Así es que tal vez como humanos es natural a veces opinar, pero pues siempre es mejor ir por ver con los ojos de compasión que Jesús nos enseña a través de los pasajes bíblicos. Y bueno, pues ahora vivimos en una época donde todo se sabe a través de las redes sociales y pues la verdad que a veces vemos mucho de la vida de otras personas. Cada quien trata de poner lo mejor de sí en las redes sociales, pero pues inevitablemente te das cuenta de cuando están pasando por una condición difícil. Y a veces yo veo los comentarios en las redes, pues los ven con ojos de juicio, con algunas palabras de desánimo, pero yo lo que quiero despertar en cada uno de nosotros es ese sentir de Jesús acerca de las necesidades de las personas que nos rodean. Y eso es lo que es la compasión, o sea, nos produce no solo un sentimiento igual de quien está padeciendo un momento difícil, sino que esa compasión nos lleva a hacer algo por consolar, por aliviar su situación, por aliviar ese sufrimiento. Y pues sí, a veces tal vez tenemos duda de hacer el bien a una persona que nos pide ayuda, pero yo siempre he pensado, si nos hemos de equivocar, que nos equivoquemos bendiciendo o ayudando a alguien, aunque tengamos nuestras dudas si se lo merece o no, o si nos está diciendo la verdad o no, pues ante la duda, yo les digo, sigamos el ejemplo de Jesús y bendigamos o demos o aliviemos la situación por la que está pasando. Y pues Jesús lo enseña con diferentes parábolas. Recuerdo la parábola del buen samaritano, donde pues Jesús les hace esa pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿Cuál es el prójimo? Y no es mi tema hoy hablar de la parábola del buen samaritano, pero sí la hago referencia a ella, porque ahí es donde Jesús enseña que el que actuó, el que tuvo compasión, el que reaccionó, el que fue a la acción para sacar de una situación complicada a la persona que la estaba padeciendo, sin importar si era de Israel o no, sin importar si había dado motivos o no, simplemente fue movido a compasión para aliviar la situación por la que estaba pasando la persona que estaba en el camino herida. Entonces, pues a través de sus enseñanzas, Jesús siempre nos pone el ejemplo. Él, pues son innumerables los pasajes donde él muestra compasión a las personas y yo pues solo referenciaré algunos en este tiempo que tengo para compartir el tema.
pero al final, pues Jesús siempre muestra compasión a su alrededor. Por ejemplo, esa compasión que mostró Jesús lo llevó a satisfacer necesidades espirituales, necesidades físicas y necesidades anímicas o del alma, porque pues todos esos temas, todas esas áreas nos generan a nosotros necesidades como personas. Y pues puedo hacer referencia al pasaje de Marcos 6:32 en adelante. Voy a parafrasear el pasaje de la Biblia para enfocar mis comentarios. Nos habla de Jesús en su ministerio y dice, partieron pues en una barca hacia un lugar desierto. Pero muchos que los vieron, se refiere a Jesús y a sus discípulos, muchos que los vieron ir los reconocieron y de todos los poblados fueron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Ay, yo la verdad que se entusiasma mi corazón de ver el hambre que tenían estas personas por recibir lo que Jesús les enseñaba. Dice que se corrió la voz y fueron a escuchar lo que decía Jesús. Yo, pues, creo que ese mismo gusto es el que debe prevalecer ahora cada que nos reunimos o nos congregamos para recibir una enseñanza, un mensaje acerca de Dios o de Padre o de Jesús. Y bueno, dice el pasaje que al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud y se compadeció de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, yo veo, trato de descifrar los ojos de Jesús como teniendo una multitud enfrente que te distrae tanto de tantas personas o tal vez con tanto ruido que no te permite enfocarte a veces, pero veo que los ojos de Jesús siempre ven al corazón de las personas y dice que aunque eran muchos, que aunque lo seguían y todo, se compadeció porque no tenían dirección, porque eran como ovejitas sin un pastor que las guiara y comenzó, dice, a enseñarles muchas cosas. Entonces yo veo cómo Jesús ve esa necesidad espiritual y pasa a la acción para enseñarles principios de vida, para enseñarles las escrituras, para mostrarles al Padre. Y veo cómo reacciona ante la gente, ante las multitudes. Y otra, les leí una versión, un pasaje de Marcos 6:32, pero otro pasaje en Mateo, haciendo referencia a esto. También habla que Jesús recorría las ciudades y los pueblos de la región, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias, o sea, supliendo muchas necesidades. Y cuando yo leo que sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias, pues veo que suple necesidades físicas de salud, pero termina diciendo en este pasaje, pero ahora en Mateo 9:35, dice, al ver las multitudes, sintió compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Entonces, estos pasajes a los que hago referencia en un evangelio de Marcos o en el de Mateo, pues nos enseñan cómo Jesús reacciona ante las personas. O sea, inmediatamente los sana, inmediatamente los consuela, inmediatamente les enseña principios de vida y les empieza a dar lo que suple las necesidades que él ve en las personas. Y la verdad que yo a veces pues le pido a Jesús que me enseñe a ver como él. De no ver a las personas solamente por su apariencia externa, por su posición, por cualquier otro motivo que me distraiga, de ver cuál es su corazón y qué necesidad tiene y cómo lo puedo bendecir. Creo que esa clave de amor que Jesús nos enseña puede ser muy útil para que nosotros seamos como Jesús, pero al final podamos mostrarle a las personas el amor de Jesús, que eso es algo pues que tenemos como gran comisión, ¿no? Seguir
presentándoles a las gentes que no conocen a Jesús, y a las que los conocen podemos seguir enseñándoles más acerca de lo que conocemos de Jesús. Entonces, de lo que les acabo de leer en estos pasajes, vemos cómo Jesús suplió esa necesidad espiritual de ovejas que no tienen pastor y les enseñó, o cómo los sanó y los levantó. También veo a un Jesús que no tiene problema en hacerse vulnerable para sufrir con el que sufre. Pues yo he podido participar durante mi tiempo, durante mi vida cristiana, en diversos liderazgos en la iglesia, y pues a veces no es tan fácil que los líderes se muestren vulnerables. Tal vez la idea es pues no mostrar alguna debilidad, que pudiese parecer que no tienen fe, pero al final yo cuando veo a Jesús, lo veo que se muestra vulnerable cuando la gente que él quiere sufre, y él sufre con ella. Les estoy hablando del pasaje que narra cuando el amigo de Jesús, Lázaro, murió. Dice este pasaje al que les hago referencia, está en el Evangelio de Juan 11, a partir del versículo 32. Y menciono las citas por quien las quiera leer después o las quiera verificar, porque siempre es muy importante pues tener esa base de la escritura cuando hablamos de Jesús. Y en este pasaje de la Biblia, el contexto es que Lázaro murió y mandaron buscar a Jesús, y Jesús no fue inmediatamente a ver a Lázaro, que había enfermado y que al final murió. Pero al final Jesús sí fue a ver a sus amigos, a María, Marta y Lázaro, que eran hermanos. Y dice que cuando Jesús llegó a donde ellos vivían, dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, o sea, la hermana de Lázaro, se arrojó a los pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tenía dolor María por la pérdida de su hermano, como cualquiera de nosotros puede tener un duelo cuando perdemos a un familiar. Y pues yo veo en este pasaje que es muy válido sentir tristeza por quien ya se fue, aunque sabemos que tiene la promesa de vida eterna, si es que ha entregado su vida a Dios, pero al final pues sentimos, porque Dios nos dio los sentimientos, y veo a María sufriendo y le dijo, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, me imagino que eran sus amigos, sus vecinos o algunos familiares, dice, al ver a los judíos que la acompañaban y a María, se conmovió mucho y se turbó. Y yo la verdad que trato de ver esa escena de Jesús como siendo el Hijo de Dios, mostrando señales tan maravillosas, tiene tanta compasión por el sufrimiento ajeno que está dispuesto a sufrir con los que sufren. Y dice que se conmovió mucho y se turbó. Y bueno, pues dice que les preguntó dónde lo sepultaron y ellos le dijeron, ven a verlo. Y el versículo más corto de la Biblia, que por cierto es el que se aprendió mi hijo cuando yo le decía que estudiara la Biblia, me decía, ya me sé un versículo, es el siguiente, es el Juan 11:35, dice, Jesús lloró. Y la verdad que es un versículo muy breve, pero nos da una gran enseñanza del corazón de Jesús, de cómo su compasión lo lleva a sentir lo mismo del que está sufriendo. Cómo no tiene ningún sentido en mostrarse, ningún reparo en mostrarse vulnerable para mostrar su amor por el que sufre. Y dice, Jesús lloró y los judíos se conmovieron, dijeron, mira cuánto le quería, porque vieron quebrantarse a Jesús. Ahora, pues lo que nos enseña este pasaje bíblico es que Jesús lo resucitó. Jesús cuando oró dijo, Padre, pues yo sé que tú siempre escuchas mis oraciones y yo sé que tú me respondes, pero no lo digo por mí, sino lo digo que por los que están aquí para que crean en ti, que tú me enviaste. Entonces, eso me hace ver que Jesús sabía del poder que el Padre depositó en él y de que él lo podía resucitar, pero aún sabiendo que lo iba a resucitar, no se saltó el duelo,
O sea, no le dijo a María, ya no llores, lo voy a resucitar. Por eso veo que es muy importante llegar al corazón de las personas como lo hace Jesús, de sentir como sienten, de acompañarlos en su momento, de consolarlos. Y yo veo que Jesús no le dijo así como sabiendo todo el poder que estaba depositado en él, no llores, yo lo voy a resucitar, no estés triste. No, eso no le dijo Jesús. Jesús dejó que sus amigos, que María tuvieran su duelo y él también se entristeció. Y al final, pues cuando Lázaro resucitó, pues fue un gran gozo y una gran señal, como las que hacía Jesús para todas aquellas personas que necesitaban ser impactadas en su corazón de ver el poder de Dios y su amor. Entonces, esta segunda porción de la escritura que les estoy comentando, pues es una necesidad emocional que Jesús detectó en esta familia, en estos amigos, que la sufrió igual que ellos y que al final la suplió. Y yo digo, ¿cómo Jesús no solamente ve las cosas espirituales, ¿no? Porque tal vez uno como cristiano, pues siempre dice, no, pues primero lo espiritual está bien. Ya vimos que los vio como ovejas sin pastor y pues les enseñó y les predicó y les mostró al Padre, pero también en un aspecto sentimental o de tristeza, Jesús también está ahí. No toma en poco el dolor de las personas, ni dice, ay, yo tuve una experiencia más grande o a mí también ya me pasó, no. Se enfoca en el dolor de las personas, los consuela y les suple la necesidad. Y como tercer punto, les quiero comentar que también Jesús se compadece de las necesidades físicas y materiales. Y esto podría parecer así como que muy materialista, ¿no? Pero pues nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y tenemos diferentes necesidades que no le pasan desapercibidas a Jesús cuando pues necesitamos que Él nos consuele. Y esta tercera porción de la escritura que les quiero hacer referencia, habla de cuando Jesús alimentó a una multitud. Entonces es algo tremendo porque pues uno podría, Jesús mismo les dijo luego a esa multitud, ustedes me siguen porque les di de comer. O sea que igual Jesús sabía que muchas personas pues estaban ahí pues porque tenían otro interés o tal vez no veían la sustancia de las enseñanzas de Jesús o su amor, pero no obstante eso, Jesús nunca negó suplir una necesidad. Entonces, este otro pasaje, tercer pasaje de la escritura que les quiero referenciar, nos habla de que ya estaba avanzada la tarde y los discípulos se preocuparon porque estaban en un lugar desierto, porque ya se hacía tarde, y le dijeron a Jesús, oye, ya dile a la gente que se vaya a los campos a pedir posada en los pueblos vecinos y que compren comida porque han estado aquí recibiendo enseñanza todo el día y pues ya es noche, no han comido y nos preocupa que estén aquí, diles que ya se retiren. Y lo que contestó Jesús al ver la necesidad de la gente, les dijo a los discípulos, pues aliméntenlos ustedes. Y yo digo, qué reto tan grande le puso Jesús a sus discípulos, qué enseñanza, les puso un reto sobrenatural para suplir una necesidad. Y no sé si qué hubiera hecho yo estando ahí cerca de Jesús si me hubiera dicho, alimenta a esta multitud. Pues ¿de dónde? Si yo también tengo hambre, ¿no? Pero yo veo esto como una gran enseñanza de compasión, donde Jesús involucra a sus discípulos y les dice, aliméntenlos ustedes. Y le dijeron, ¿y con qué los vamos a alimentar? Pues alimentarlos costaría el salario de 7 meses para comprar comida para esta multitud. Igual, muchas veces nosotros al tratar de suplir una necesidad, pues nos ponemos una barrera aritmética o una barrera para pensar en nuestras propias fuerzas. Pero cuando Dios está con nosotros, cosas sobrenaturales suceden. Y eso es lo que está pasando en este momento. Los discípulos están haciendo cálculos y no les da para suplir una necesidad de una multitud que tenía hambre.
Y Jesús les dice, bueno, pues ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver, y regresaron con la noticia, dice el pasaje bíblico, que había 5 panes y 2 pescados. Y yo veo 5 panes, ¿por qué siempre habrá más harinas? Bueno, eso Dios lo sabe, y 2 pescados, ¿no? Proteína. Pero dice que eso es lo que había. Y como ustedes saben, o seguro muchos ya han escuchado en otras enseñanzas, que Dios hace las cosas con lo que nosotros tenemos a la mano, pero que se potencia con nuestra fe. Y eso es lo que Jesús les enseña. Les ordenó que hicieran que la multitud se sentara por grupos sobre hierba verde, y se acomodaron en grupos de 50 o de 100 personas. Y dice que pues dio gracias y repartió la comida y alcanzó para toda la multitud, y todavía sobraron muchas cestas que llenaron con pan y peces. Entonces, yo he hecho este resumen de acciones que tomó Jesús de compasión para suplir necesidades espirituales, emocionales o aún materiales. Y yo al principio les decía, cuando vemos una necesidad, veamos con la vista que ve Jesús, de compasión y de movernos a suplir una necesidad. Y a veces hay personas que nos quieren engañar, de que nos piden y tenemos dudas, pero yo les decía al principio, algo que Dios me ha mostrado es, si te vas a equivocar, equivócate dando. No te equivoques endureciendo tu corazón y no hagas algo por las personas. Y al final, si tú bendices a una persona dándole algo, estoy seguro que ese algo que tú le diste no le va a hacer daño. Pero si nosotros no reaccionamos con una necesidad que tenga una persona, pues entonces tal vez no estamos enseñándole quién es Jesús o impactando su corazón. Y pues en este segmento que he llamado Caminando con Jesús, no hay nada que más me motive que podamos empezar a ir de su mano y ir repasando los pasajes bíblicos para ir aprendiendo lo que Jesús enseña a las personas y nos sigue enseñando el día de hoy. Entonces, estoy llegando a mi tiempo. Básicamente me faltan ya solo unos minutos para cerrar esta enseñanza. Y quiero agradecerles a todos los que pues han estado aquí en un tiempo breve, pero sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el que fue enviada. Y yo estoy seguro que lo que hoy se ha expuesto, aunque muchas personas ya hubieran recibido esta enseñanza, de alguna manera, pues les será de bendición, porque la palabra de Dios es viva y siempre nos motiva a hacer el bien. Así es que por esta tarde, pues les doy las gracias por su atención. Hoy caminamos con Jesús, aprendiendo de la compasión. Pues yo los invitaría a que vinieran el siguiente martes para que sigamos aprendiendo de Jesús. Y bueno, solamente cierro con esta reflexión. Jesús les dice, me siguen por la comida, pero no trabajen por la comida, porque la comida se acaba, pero lo que permanece es la vida eterna. Y nos enseña que Él es el que suple el pan. Dice, les aseguro que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, sino que mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Nos muestra al Padre, y lo que ahora nosotros anhelamos es mostrar a Jesús a las personas que lo necesitan. Pues muchas gracias por su atención. Bendiciones desde México. Espero verlos el siguiente martes a las 6 en este segmento Caminando con Jesús. Gracias, buenas tardes.